Muy bien, pues ya hemos visto la primera y la segunda semana de desarrollo embrionario y ahora vamos a ver de la tercera semana en adelante. Y nos vamos a centrar en lo que es el desarrollo del embrión, porque lo que va a pasar ahora es que del epiblasto, ¿os acordáis del disco embrionario? Ahora lo veremos en un dibujo. Del epiblasto van a migrar células que van a formar 3 capas. Y estas capas se van a llamar ectodermo, la de más externa, porque ecto significa fuera, endodermo, la más interna, porque endo significa dentro, y mesodermo, la que está entre medias de las dos, porque meso significa en medio. Y de estas 3 capas, que conforman un disco trilaminar, derivará luego el embrión. Lo que teníamos hasta ahora era un disco embrionario bilaminar, teníamos un disco con hipoblasto y epiblasto y pasamos a tener un disco trilaminar con estas 3 capas. Esto parece un galimatías de nombres, pero ahora lo vemos en un dibujo y se ve mejor. ¿Lo veis? Tenemos, recordáis, el blastocisto que ya se ha implantado y tiene 2 capas, por eso decimos que es un disco embrionario bilaminar. Las capas son epiblasto, epi porque está arriba, hipoblasto, hipo la que está debajo. Y van a pasar esto por un proceso que ahora veremos, va a pasar a tener 3 capas, ectodermo, mesodermo y endodermo. Y este fenómeno de pasar de 2 a 3 capas se llama gastrulación. Y este disco trilaminar es el que va a dar lugar al feto, mientras que todo esto que tenemos por aquí, a lo que va a dar lugar es a placenta, al saco amniótico, etcétera, todas esas estructuras que acompañan al feto, pero que no van a dar lugar a lo que es la persona. Y además lo que antes se llamaba blastocele ahora se llama saco vitelino. ¿Lo veis? Esto era el blastocele, esto sería el amnios, saco amniótico, y el blastocele ahora se llama saco vitelino. De estas 3 hojas embrionarias que he comentado, ectodermo, mesodermo y endodermo, que aquí las vemos ya plegadas con otra forma, en vez de una lámina ha cogido una forma doblada, digamos, pues de ahí van a derivar todos los tejidos y los órganos del cuerpo. Aquí los más importantes aparecen aquí. Del ectodermo, por ejemplo, van a derivar el sistema nervioso y la piel, del mesodermo músculos, esqueleto, etc. Y del endodermo, pues, por ejemplo, los pulmones y el sistema digestivo. ¿Cómo ocurre esto? Pues mirad, para empezar, del mesodermo van a hacer la notocorda, que es una especie de cordón que luego va a dar lugar al esqueleto axial, a la columna vertebral y también a las costillas. Aquí vemos una vista sagital y os recuerdo que la vista sagital es el plano sagital sería el que divide nuestro cuerpo en 2 mitades simétricas, lo dividiría en lado derecho e izquierdo, ¿vale? Entonces esto es un corte sagital y estamos viendo, digamos, la línea media. Y la vista frontal sería, el plano frontal sería el de frente, ¿no? Como esto, si fuera una foto, sería la vista de frente y la vista de perfil, ¿vale? Pues en una vista sagital vemos aquí la notocorda, es esto, ¿vale? Es así alargada y si lo vemos de frente, esta es la placa que va a dar lugar a la notocorda y aquí ya está formada la notocorda, que es un cordón. Luego veremos un vídeo. Además, una vez que se ha formado la notocorda, ese disco embrionario se va a plegar, aquí tenéis la notocorda, ¿vale? Y ese disco se va a plegar y la parte del ectodermo, que aquí aparece en verde, va a dar lugar a un tubo, que es el tubo neural. Y el tubo neural es el que luego va a dar lugar al sistema nervioso. Tenemos un dibujo que representa lo mismo. Esta sería la notocorda. ¿Por qué hablamos de la notocorda aquí? Pues porque la notocorda es la que induce que el tubo neural se forme, ¿vale? Primero aparece la notocorda y la notocorda influye para que del ectodermo se forme el tubo neural. ¿Y cómo se forma? Pues una parte del ectodermo se denomina placa neural porque es la que se va a plegar, veis que se pliega y ese pliegue se fusiona y se separa del resto del ectodermo.
Y ya tengo formado el tubo neural que dará lugar al sistema nervioso y el resto de ectodermo va a dar lugar a la epidermis, a nuestra piel. Otro dibujo para expresar lo mismo. Ahí tengo la notocorda, esto es ectodermo, esto es endodermo y esto rojito de en medio es el mesodermo. Pues aquí tengo mi notocorda y veo cómo se va plegando el ectodermo, esto es lo que llamaríamos placa neural porque va a dar lugar al tubo neural, se va plegando y ¡hala! Se ha plegado y ya tengo aquí un tubo, que es el tubo neural, y aquí tengo ya el resto del ectodermo. Bueno, aquí aparece un dibujo ya un poquito más desarrollado todo esto y más en 3 dimensiones, pero nosotros vamos a centrarnos en esta parte, que es lo que a mí me interesa. Y aquí tengo un dibujo donde aparece cómo ha quedado esto. Un ectodermo, dice no neural porque no va a dar lugar al sistema nervioso, sino que va a dar lugar a la piel. En la parte del ectodermo que ha formado el tubo neural, esto es mesodermo, notocorda y esto es endodermo. Como digo, ahora de estas 3 capas se van a formar los tejidos y los órganos en un proceso que se llama organogénesis. Génesis significa generar, ¿vale? Generación de órganos. Pues lo que os he dicho, de cada capa van a aparecer, van a desarrollarse, van a derivarse distintos tejidos y aparatos y órganos. Aquí tenéis un listado, esto no es para que os lo aprendáis, esto es para que tengáis una idea de lo que se deriva de cada capa, ¿vale? Como comprenderéis, si hay una alteración en el desarrollo del endodermo, porque, por ejemplo, en este momento intervenga aquí una radiación, una infección, un traumatismo que provoque alguna mutación, pues si se afecta al endodermo, eso a la larga, durante el desarrollo, va a afectar a las estructuras derivadas del endodermo, tubo digestivo, el epitelio del tubo digestivo, epitelios de distintos órganos. Si la alteración es en el mesodermo, pues la afectación la encontraremos en los huesos, cartílagos, sangre, tejidos, ves mucho tejido conectivo, otros epitelios. Y si es en el ectodermo, ¿a qué sistemas y órganos va a afectar? Pues al sistema nervioso, a la piel y a parte de algunos epitelios, ¿no? Este vídeo, no lo voy a pinchar aquí, este vídeo lo tenéis en la página de los vídeos. Es un vídeo que explica muy bien la gastrulación. Lo explica un señor muy despacito y muy bien. Entonces, veros este vídeo y a continuación, cuando lo hayáis visto, seguís con lo que yo os voy a contar ahora. Y es que una vez que hemos hablado de la gastrulación, y ya sabemos que a partir de esas 3 láminas que se forman en la gastrulación va a tener lugar la organogénesis, pues vamos a ver unas imágenes sobre esto. La organogénesis es el desarrollo y crecimiento del embrión dando lugar a los esbozos de los principales órganos, aparatos y sistemas. Y al final de la organogénesis, es decir, al final de la 8ª semana, tendremos ya un embrión con aspecto humano que va a pasar a ser el feto. Muy importante que tengáis en cuenta que este es el periodo de mayor vulnerabilidad a los agentes teratógenos. ¿Qué significa teratógeno? Teratógeno significa que provoca malformaciones congénitas. Teratos en griego significa monstruo y se utilizó esta palabra porque realmente en algunos casos graves, severos, lo que se producen son verdaderas deformidades, que dan un aspecto pues, muy llamativo al feto o al embrión si ni siquiera llega a desarrollarse. Y muchas veces estos efectos teratógenos son tan graves que muere el embrión o muere el feto, ¿no? Porque son inviables. Inviable significa que no pueden seguir con vida, que es imposible que se mantengan con vida porque no tienen el desarrollo mínimo de sus órganos para mantenerse. ¿Qué agentes son teratógenos? Pues agentes físicos, como por ejemplo, ya conocéis los rayos X o gamma, que son muy dañinos porque producen mutaciones. Agentes químicos como algunos fármacos o sustancias que se utilizan para esterilizar también lo pueden provocar. Por tanto,
tendréis que tener muchas precauciones con el uso de algunos compuestos que vais a utilizar vosotros en la clínica. Y agentes infecciosos como por ejemplo la rubeola, la varicela, el toxoplasma, la sífilis. Por ejemplo, de la rubeola se ha vacunado toda la vida a las niñas antes de que tuvieran edad de tener hijos y bueno, ahora ya se vacuna a todos los niños, tanto varones como mujeres. La varicela también lo puede provocar, de hecho sí que la varicela es una vacuna que ha ido pasando por distintas fases y ha habido una época en que a los 11 años a quien no había pasado la varicela se le vacunaba precisamente para evitar que en el embarazo diera problemas. El toxoplasma este es el motivo por el que las mujeres embarazadas no pueden tomar carne cruda, ni siquiera jamón, tienen que lavar muy bien la verdura, si la van a tomar cruda, por ejemplo la ensalada, etc. La sífilis, que es una enfermedad que existe en nuestro país y que durante el embarazo implica un riesgo importante, bueno, muchísimos agentes infecciosos. Aquí tenemos un resumen de todo lo que hemos visto. Teníamos un cigoto, el cigoto se divide en blastómeros, llega un momento en que hay tantas células que parece una mora y esto es la mórula, luego la mórula se cavita, es decir, se forman cavidades en su interior y da lugar a una blástula. La blástula pasa a dar lugar a un disco trilaminar, que eso es la gastrulación, estos empiezan a plegarse, empieza a haber ahí un movimiento de tejidos y al final tengo un feto con todos sus órganos ya no desarrollados completamente, no maduros, pero ya con un esbozo de cada órgano. O sea, el feto ya tiene su corazón primitivo, su aparato digestivo primitivo, o sea, ya están todos los órganos ahí empezando, digamos, ¿no? Y ahora durante el desarrollo fetal, pues esos órganos irán madurando hasta convertirse en el órgano que tiene el niño cuando nace. Esto sería el desarrollo, la organogénesis que tiene lugar entre la 4ª y la 8ª semana. Entonces veis cómo aquí tengo algo pues con una forma aquí rara, ¿no? Bueno, se adivina lo que en el futuro será la columna vertebral, aquí ya aparece el ojo. Bueno, pues no vamos a decir que esto es guapo, porque la verdad que es bastante feo, pero bueno, ya se adivinan aquí que hay órganos, una forma más o menos humana y en la 8ª semana es claramente un ser humano. Ya tiene, aquí aparecen, mirad, los esbozos de los dedos, pero todavía no están los dedos y aquí ya tiene sus deditos, todos sus órganos empezando a funcionar. Y por último, desde la 9ª semana hasta el nacimiento tenemos el periodo fetal, que lo que va a ocurrir es va a crecer todo el cuerpo muy rápidamente y lo que os he dicho que van a madurar los órganos y los tejidos van a madurar de manera que ya al final del embarazo son capaces de funcionar adecuadamente.